Bienvenido a un ejemplo de cálculo de medicación pediátrica. Se determinarán utilizando proporciones. La proporción se realiza cuando establecemos dos razones o tasas iguales entre sí, como vemos aquí, donde mientras las unidades de A y C sean iguales y las unidades de B y D sean iguales, entonces a veces D debe ser igual a B por C. Estos se llaman productos cruzados. Entonces, si tenemos uno desconocido, podemos resolverlo usando los productos cruzados. Aquí se nos da un niño de 20 libras, y 6 onzas para recibir medicamentos ordenados a 20 microgramos por kilogramo de peso corporal. ¿Cuántos microgramos debe recibir el niño? Para establecer la proporción, comenzaremos con una tasa conocida de 20 microgramos por kilogramo, para que podamos escribir esto como 20 microgramos por kilogramo. Debe ser igual a la segunda tasa que trataría con el peso dado del niño. Como los kilogramos son peso, las 20 libras y 6 onzas deben ir al fondo. El numerador sería el número de microgramos que se desconoce, por lo que diremos X microgramos. Observe que en esta forma no podemos multiplicar en forma cruzada porque nuestro denominador contiene unidades diferentes. Aquí tenemos kilogramos y aquí tenemos tanto libras como onzas. Entonces, primero convertir estos dos a una unidad común convertirá las 6 onzas a libras, y luego tendremos que convertir las libras a kilogramos. Así que nuevamente para el primer paso vamos a convertir 6 onzas a libras, y usaremos la conversión. 16 onzas equivalen a una libra. Entonces estos dos nos darán nuestra primera razón para la proporción. Tendremos 16 onzas por libra. Como 6 onzas serían a un número desconocido de libras, que llamaremos y libras. Tenga en cuenta que tenemos las mismas unidades en la parte superior y en la parte inferior. Para que podamos seguir adelante y multiplicar en cruz y resolver para I. Cuando la multiplicación cruzada, dejaremos las unidades. Entonces tendremos 16 veces y es igual a 1 por 6. 16 veces y es 16 y igual a 1 por 6, por supuesto, es 6. Divide ambos lados entre 16. Entonces tenemos y es igual a 6 16 o 3 8, eso simplifica. Y queremos convertir esto a un decimal, y luego redondearemos a dos decimales. Entonces convertimos esto a un decimal, dividiremos 3 por 8. 3 dividido por 8 es 0.375. Haga una ronda al centésimo o dos decimales, observe cómo este 5 es nuestro tomador de decisiones. 5 o más, redondeamos hacia arriba, 4 o menos redondeamos hacia abajo. Porque tenemos un 5 aquí. Redondee cambiando esto a 0.38. Lo que significa que 6 onzas son aproximadamente 0.38 libras, por lo que ahora podemos reescribir esto como 20.38 libras. Observe cómo todavía tenemos diferentes unidades en la parte inferior. Aquí tenemos kilogramos, y aquí tenemos libras. Entonces ahora convertiremos 20.38 libras a kilogramos usando otra proporción. La conversión que usaremos es 2.2 libras es aproximadamente un kilogramo. Entonces esto nos dará nuestra primera proporción, 2.2 libras es a un kilogramo. Como 20.38 libras es a un número desconocido de kilogramos, lo llamaremos Z kilogramos. Tenemos las mismas unidades en la parte superior y en la parte inferior, por lo que podemos cruzar, multiplicar y resolver lo desconocido, por lo que tenemos 2.2 veces Z debe ser igual a 1 vez 20.38. Entonces tenemos 2.2 Z es igual a 20.38. Dividir ambos lados por 2.2. Entonces Z será igual a este cociente aquí, que tendremos que redondear. Entonces 20.38 dividido por 2.2 será aproximadamente 9.26 y redondea esto a dos decimales. Nuevamente aquí tenemos un 3 a la derecha, manteniendo este un 6, entonces 9.26. Entonces, finalmente tenemos la proporción que necesitamos para resolver este problema. Podemos reemplazar 20.38 libras con 9.26 kilogramos. Entonces 20 microgramos es un kilogramo. Como X microgramos es de 9,26 kilogramos.
9.26 kilograms. Entonces, debido a que tenemos las mismas unidades en la parte superior e inferior, ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para x. Una vez x debe ser igual a 20 veces 9.26. Bueno, una vez x es solo x, y 20 veces 9.26 nos dará el número de microgramos necesarios para este niño. 185,2 microgramos. Espero que hayas encontrado esto útil.